Cordial saludo y bienvenidos a este espacio que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Este es un espacio que tenemos en Amagá Televisión, donde invitamos a los profesionales de la salud para que nos acompañen y nos hablen de temas de prevención. Hoy nos complace darle la bienvenida a dos personas encargadas también de todos esos temas de prevención desde la ES San Fernando, el hospital de nuestro municipio. Hoy me acompañan Daniela Quintana y me acompaña Andrés, que es psicólogo del hospital, y Daniela es enfermera. Yo les doy la bienvenida y los invito también para que se presenten y cuenten desde hace cuánto están acá en el municipio de Amagá, antes de contarles cuál es el tema del día de hoy. Hola, muchas gracias por la invitación. Llevo acá en Amagá 2 meses ejerciendo la función como psicólogo en ese hospital San Fernando. Entonces, básicamente es poquito tiempo que llevo, pero he aprendido mucho en el municipio. Muy bien, Daniela, bienvenida. Muchas gracias, mi nombre es Daniela, soy auxiliar de enfermería, estoy en este proceso con salud pública desde el año pasado, pero entonces este año iniciamos hace 2 meses ya. Muy bien, bueno, con Andrés y con Daniela vamos a estar conversando el día de hoy de un tema muy importante que tiene que ver con la salud mental. Vamos a estar hablando entonces de cómo prevenir, pero también cómo estar atentos a esos síntomas que de alguna manera nos dice que hay algo que no marcha bien con nuestra salud mental, o que podemos tener entonces como, digamos, indicios que estamos entrando en un momento de estrés, de depresión, por todo lo que está pasando ahorita, todo lo que viene aconteciendo, Andrés y Daniela, con la pandemia, con la situación del país, con las situaciones también del día a día, que sabemos que está la pandemia, pero todo lo que acontece en nuestras vidas sigue marchando: el trabajo, el estudio, los problemas financieros, las situaciones de familia, las situaciones sociales. Entonces, ¿cómo afrontar estas cosas que día a día tenemos y que se agravan con el tema de pandemia? ¿Cómo afrontarlas y cómo estar atentos a esos síntomas que nos pueden indicar que estamos pasando por un periodo, una etapa de estrés, o que estamos empezando una enfermedad que ahorita ha sido tan conocida como es la depresión? Andrés, iniciemos entonces hablando de qué es la depresión y qué es el estrés y cómo los podemos diferenciar. Quiero meter otra palabrita: ansiedad. Ansiedad, bueno, hay tres temas para hablar el día de hoy: estrés, ansiedad, depresión. ¿Por qué quiero, digamos, que los incluyamos? Porque los motivos de consulta han tenido un aumento increíble, digamos, por esos trastornos del estado del ánimo perteneciente al eje 1, que son exactamente los trastornos del estado del ánimo: ansiedad, depresión y estrés. Mucha gente dice: doctor, lo que pasa es que yo tengo estrés, tengo ansiedad y tengo depresión, pero realmente lo que manifiestan no son los síntomas propios, digamos, de estas patologías. Vamos a iniciar dejando claro qué es estrés, qué es ansiedad y qué es depresión. La ansiedad tiene, digamos, un mecanismo en el pensamiento de la persona que tiene una característica muy particular, y es que la persona ansiosa se adelanta y se anticipa a las situaciones, pero con algo muy particular, que digamos que ese adelantamiento o ese, digamos, anticipación cognitiva le da, digamos, un final catastrófico. Es decir, se adelanta siempre al futuro, pero siempre va a ser para algo malo, nunca va a pensar algo bueno. Una persona ansiosa nunca va a pensar de que va a jugar un chance y se lo va a ganar en la noche. Eso es ansiedad, lo que en psicología cognitiva decimos pensamientos anticipatorios y catastróficos, a diferencia de la depresión, que ya es una persona que está arraigada a su pasado, a su presente, por cosas negativas que le pasaron. Esto le está creando, digamos, consecuencias emocionales, cognitivas, y digamos que lo lleva a pensar de otra manera y ver, digamos, de la realidad y su pasado
de manera también catastrófica. Entonces, ansiedad tiene que ver con el futuro y depresión con el pasado. Ya el estrés, en estos días me preguntaban qué es el estrés y qué lo provoca. Es algo muy simple. El estrés es cuando una situación sobrepasa, digamos, nuestros recursos emocionales para afrontar una situación. Es decir, cuando nosotros no tenemos la capacidad de solucionar un problema, se genera estrés. Muy bien, Daniela nos acompaña también en esta jornada porque ella tiene una información muy importante para darnos con respecto a, digamos, a lo que tiene que ver con diagnosticarnos, autodiagnosticarnos, que lo acaba de decir Andrés. Muchas veces decimos, no, es que yo tengo estrés, yo tengo depresión o yo tengo ansiedad, pero realmente no nos hemos acompañado de un profesional de la salud que nos pueda decir entonces que realmente estamos pasando por alguno de esos episodios, pero qué señales, Daniela, para estar atentos en caso de nosotros, digamos, experimentar por alguno de esos episodios o enfermedades. Bueno, hay señales físicas y emocionales. Entonces, por ejemplo, digamos que empiezan con lo del cutting, que es pues ya empezarse a cortar, cambios de comportamiento, empiezan con lo que es con iras, pues sin motivos o por cosas muy mínimas, empiezan también con, por ejemplo, en lo físico, a mojar la cama. Son cosas muy, muy simples, pero que también son señales que dan como indicios de que puede ser Daniela, algo. ahorita antes de empezar el programa hablábamos que muchas de estas situaciones se pueden presentar también cuando en la casa, en el hogar, vamos a trasladarnos a una población especial, niños y adolescentes. Por ejemplo, cuando en la casa de pronto hay alguna situación difícil o están expuestos a temas de violencia, estos síntomas también pueden estar relacionados con esto. Sí, por ejemplo, en los niños también empiezan, por ejemplo, con los dibujitos, entonces que dibujitos con contenido así muy violento. En los adolescentes entonces empiezan a consumir drogas también. Son diferentes síntomas que son atípicos a lo normal, Andrés, que se pueden presentar y que se puede presentar en las diferentes poblaciones de maneras muy distintas, Andrés, o cómo podemos evidenciar de manera generalizada o no necesariamente. Lo que pasa es que cuando se trata digamos, de problemáticas digamos, en la población infantil y en los adolescentes, dentro de la psicología se maneja digamos, un lema que digamos, nos abre mucho la visión para digamos, intervenir digamos, las conductas desadaptativas en esta población. Y es que los adolescentes y los niños son el síntoma de la familia. ¿Cómo así que el síntoma de la familia? Si hay una familia disfuncional, no podemos exigirle a nuestros adolescentes y a nuestros niños que tengan una conducta funcional en el contexto familiar, social o académico. Entonces, partiendo de ahí, como lo mencionaba la compañera, problemas de pareja, digamos, violencia intrafamiliar. Esto va a generar en ellos que cojan costumbres de consumo, que cojan costumbres, digamos, de rebeldía, de violencia. Entonces, cuando un adolescente llega a consulta o un niño, uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando en la familia? Que hay un comportamiento disfuncional, pero como hay un sentimiento de negatividad por parte de los padres y más de negatividad, de resistencia digamos, a tolerar que la falla digamos, es por parte de ellos y no digamos por parte de sus hijos. Entonces ahí es donde entra el proceso y la terapia para intervenir digamos, esta población. Bueno, Andrés, entonces podemos hablar o decir que los temas que tenemos el día de hoy, la depresión, el estrés y la ansiedad, también pasan a ser de pues un estado individual a abarcar a toda la familia. Como algo colectivo. Algo colectivo. Bueno, digamos que la ansiedad y la depresión tienen dos factores, exógenos y endógenos. ¿Cómo así? Hay una causa que puede ser genética y hay otra causa que puede ser social. La depresión y la ansiedad tienen un componente hoy en día, digamos, muy social. Realmente 8 o 10 personas que llegan a consulta tienen ganas de morirse, sea por una ansiedad o sea por una depresión, y realmente los padres hoy en día han influido mucho en estas consecuencias. ¿Por qué?
lo he tocado varias veces, y es que los padres realmente se nos olvidó ser papás o ser mamá. Creemos que en esta etapa de consumismo, que ha influido mucho en las pautas de crianza, es darle lo que los hijos nuestros nos pidan. Papá, yo quiero un carro, yo quiero el último celular, yo quiero, digamos, el último iPhone, cosas por colocar en el estilo. Entonces, los papás dicen, pero ¿por qué eres así, hijo, tan rebelde si yo te doy todo? Entonces, esa palabra todo uno la coloca entre comillas, ¿qué es todo? Sí, me mato trabajando 12 horas al día y te doy todo lo que necesitas. Ay, papá. Pero entonces, ¿dónde queda lo emocional? ¿Dónde queda, digamos, hijo, yo necesito escucharte una horita para saber cómo te fue en el colegio, cómo te fue en las actividades físicas o cómo le fue en las actividades académicas? Entonces, estamos llenando los vacíos emocionales con cosas materiales, y la realidad es que eso no funciona así, porque la tecnología se aprovechó mucho de ese mecanismo. Por ejemplo, hoy en día le damos un celular, el más típico que siempre coloco, un iPhone 8 a nuestros hijos. Resulta que la empresa saca al mes el iPhone 9. Entonces el niño se va a sentir vacío ya porque no tiene el iPhone nuevo, que fue el último que salió. Entonces se le van a pasar llenando con lo último en tecnología esos vacíos emocionales. Entonces las cosas materiales nos llenan los vacíos emocionales. Entonces eso es raíz de la depresión y la ansiedad en esos momentos. Bien, estamos entonces hablando de estos temas. Recuerden que ustedes también pueden hacer preguntas, aprovechar que estamos acá en vivo y en directo con los profesionales de la salud. Les pueden preguntar, pueden escribirnos a la línea telefónica, nos pueden también quienes están conectados a esa hora a través de las redes sociales, nos pueden escribir ahí, dejarnos sus preguntas y acá las estaremos respondiendo en este espacio que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud. Hoy estamos hablando de depresión, de estrés y de ansiedad. Bueno, entrémonos un poquito a este tema, el día a día de la pandemia. Como usted nos decía ahorita, Andresa, al inicio, que últimamente son, digamos, como los mayores factores por los que la población consulta. Cómo la pandemia ha hecho que estas enfermedades o estas situaciones que afectan mentalmente a las personas se agraven. Exactamente. Entonces, siguiendo como en orden lo que iba manifestando, entonces, hoy en día la economía se ha afectado. Hoy los papás no tienen para darle lo que sus hijos pidan. Entonces, ahí volvemos al tema. Como no permitimos que ellos se frustren en la vida diciéndole de vez en cuando no les generamos recursos emocionales para afrontar situaciones difíciles en la vida. Hoy en día la atención de todos nosotros está dirigida a la pandemia. Prendemos la televisión, prendemos la radio y solamente nos hablan de pandemia. Entonces los papás hoy en día económicamente, como lo mencionaba, digamos, se han visto golpeados porque no tienen trabajo, porque digamos si tenían un trabajo digamos de manera autónoma, también sus ventas han rebajado y no tienen, digamos, para darle la calidad que venían acostumbrando a darle a sus hijos. Entonces, por parte de la afectación de la economía, por parte, digamos, de lo que está pasando a nivel social, dígame qué puede estar pensando una persona ansiosa en estos momentos. Ya como lo sabemos, una persona ansiosa piensa en un futuro, pero de manera catastrófica. Hoy en día está sin trabajo, hoy en día, digamos, no está estudiando porque la alternancia no le gusta. Entonces, ¿qué estará pensando sobre su proyecto de vida? De estar pensando, voy a ser un fracasado, no voy a ser nadie en la vida, sinceramente no voy a poder ganar el año. Realmente ha desencadenado muchos problemas, Nancy. Muy bien, Daniela, digamos que nos desviamos un poquito del tema para coger esa población también juvenil, esa población infantil que ahorita se está viendo también muy afectada por el tema de pandemia y pues dentro de lo que estamos hablando, el estrés, la depresión y la ansiedad. ¿Cómo podemos más o cuáles serían otras formas de identificar dentro de nuestra familia que existen esos problemas? También cuando el autoestima bajita, cuando se les baja mucho la autoestima, cuando empiezan a comer en exceso o ya a no comer absolutamente nada. Es que, o sea, son cambios, o sea, que por la gente puede decir, no, es que son muy mínimos, pero en realidad, o sea, si usted se pone a analizar bien a la persona, usted se va a dar cuenta que hay algo que demuestran pues algún cambio que
que siempre sale a flote. Muy bien. Por ejemplo, cuando las familias van a consultar o cuando una mamá lleva a un niño y le dice, no, es que lo estoy viendo extraño, no me está comiendo, se está encerrando mucho, está muy callado, o por el contrario, tiene un comportamiento diferente al que tenía antes. ¿Cómo es ese, digamos, como ese tratamiento o esa línea de atención que le dan a ustedes o esa ruta de atención cuando sucede esto? Pues las mamás son las primeras que identifican cuando los hijos pues les está pasando algo. Entonces es importante la atención psicológica, porque entonces en estos momentos la gente piensa que no, es que el psicólogo es solamente para locos. Ese es el dicho más común que hay. Entonces no, realmente todos necesitamos apoyo psicológico en cualquier momento. Entonces es importante la orientación psicológica para que miren entonces qué situación o qué es lo que está pasando con el niño o el adolescente. Muy bien, bueno, vamos a pasar entonces ahorita a hablar de estas mismas problemáticas, pero en la población adulta, porque no es solamente una situación que digamos para los adultos mayores, que lo vemos muy comúnmente, o para los más pequeños o los adolescentes de la casa, la ansiedad, la depresión y se me olvida la otra, ansiedad, depresión y el estrés. Puede ocurrir en cualquier momento de la vida, en cualquier etapa, por diferentes situaciones. Hablemos, Andrés, de cómo se manifiesta también en la población adulta, en la población que conocemos como productiva, la que en estos momentos sabemos que por el tema de pandemia tiene angustia, la situación económica de pronto no es la mejor, la situación en el país es crítica ahora con todo lo que está sucediendo. ¿Cómo podemos entonces identificar esta situación, estas problemáticas en esa población? Usted acaba de hacer una pregunta muy compleja, Nancy, y le va a decir, digamos, cuál es el origen de la complejidad. Realmente muchas personas se han preocupado por la salud mental de la población, digamos, en general. Pero cuando habla de la población en general, no nos estamos preocupando o preguntando también qué va a ser de la salud mental de los profesionales de la salud y también de los médicos que han visto morir tanta gente. Y me vuelvo un poquito a los profesionales de la salud. Los adultos llegan a consulta con esta misma sintomatología, estrés, ansiedad y depresión, pero digamos que esa sintomatología tiene, digamos, un origen o una etiología muy particular, y es que no tienen con qué comer. Entonces, me gustaría conocer el primer psicólogo que le enseñara una psicoterapia para llenar el estómago de una persona. Entonces, acá nos toca salirnos un poquito de nuestra profesión y gestionar un poquito con la administración, con líderes políticos, con líderes sociales, para saber, digamos, cómo podemos solucionar entre todos lo que está pasando, por lo menos en nuestra comunidad. No podemos solucionar todo, pero si hacemos algo, podemos contribuir, digamos, al bienestar emocional de estas personas. Como te digo, es muy complejo porque nos ha puesto como en jaque a nosotros. ¿Qué hacemos con una persona que tiene estrés, tiene ansiedad y tiene depresión, pero su origen es no tengo para comer en mi casa? Realmente ahí hemos activado, digamos, otras rutas de atención, de intervención, porque realmente Colsi, la Escuela Colombiana de Psicología, nos arrojó un dato impresionante, que solamente no se registró suicidios de la edad entre los 1 a los 5 años, es decir, desde los 5 hasta los 70 años las personas se están suicidando. Entonces, es una pregunta compleja, como te digo, que en ese momento los profesionales de la salud no sabemos todavía cómo podemos intervenir ahí. Nos estamos enfrentando todos a una situación difícil, a una nueva realidad, donde nos tenemos que adaptar también a muchas situaciones, y los profesionales de la salud sabemos que muchas veces cargan sobre sus hombros también las situaciones, no solamente de salud física, sino también de salud mental y también las situaciones sociales con las que llegan sus pacientes a los consultorios. Y realmente entonces en estos momentos, según entiendo, Andrés, lo que usted nos dice, debe de haber entonces una ruta de atención en cada lugar para estas personas que llegan con esas problemáticas, pero que tienen también otra raíz que tiene que ver con lo económico, con lo social,
puedan ser atendidas por otras entidades que tienen la capacidad de hacerlo. Exactamente, hoy en día digamos las patologías o la sintomatología que estamos trayendo hoy al espacio no solamente digamos tienen una intervención desde el área de la salud mental. Hoy en día pedimos el apoyo de la administración, repito, líderes sociales, comunitarios, personas que de pronto tengan digamos esa posibilidad de apoyarnos, sea con una libra de arroz, sea con una libra de panela, porque hoy parezco como una persona, bueno, es que usted es psicólogo o está pidiendo mercado para la gente, pero la realidad es que la gente llega al consultorio, como les decía, y no tiene nada que comer. Entonces, una persona que se lleve una librita de arroz al consultorio es una persona que va a tener por lo menos que llevarle algo a sus hijos, una persona que va a pensar en no quitarse la vida y es una persona que va a querer, digamos, o va a tener factores motivacionales para buscarle por lo menos una solución de cómo encontrar una solución diferente, valga la redundancia, a la problemática que está teniendo. Bueno, Andrés y Daniela, en este sentido, entonces, más allá de dar un diagnóstico, que es muy importante, como lo decía ahorita Daniela al inicio, no nos podemos diagnosticar nosotros mismos, debemos de buscar la ayuda de un profesional, pero más allá de dar un diagnóstico es también activar esas rutas de atención para la ayuda a la población vulnerable en este caso, y también muy importante, como lo mencionaba Andrés, y es que se está, digamos, descargando en los profesionales de la salud otras situaciones que están afectando a la población y que se ven o evolucionan más bien en situaciones ya muy difíciles como el intento del suicidio y otras consecuencias que sabemos que son muy delicadas cuando nos enfrentamos a estas situaciones y a estas enfermedades de salud mental. Andrés, usted mencionaba también algo muy importante, y es que cuando atendemos o cuando se atiende a una persona, digamos, con depresión, ansiedad o con estrés, una palabra de aliento, una ayuda económica o cualquier otra, digamos, forma de ayudar que nosotros encontremos es muy importante para esta población. Entonces, por ejemplo, para los que estamos afuera, las personas que convivimos, los familiares, los vecinos, los amigos, ¿cómo podemos ayudar a una persona que esté pasando por una situación de estrés, de depresión o de ansiedad? Primero y voy a retomar una palabra clave que dijo la compañera, es quitar el estigma social o la percepción que tiene el psicólogo en la comunidad. Ella lo acaba de mencionar, el psicólogo solamente es para los locos. Entonces las personas que necesitan o piensan que necesitan esta ayuda se limitan mucho a expresar sus síntomas frente a los demás, se quedan callados, no le manifiestan, digamos, esa necesidad, digamos, a sus papás, a sus hermanos o a ese círculo de socialización primaria, que es netamente la familia. Y muchas veces las mismas familias tienen la culpa cuando sus hijos dicen, papá, yo necesito un psicólogo, usted no está loco, mijo, ¿para qué va a ir por allá? Y realmente a la gente hay que psicoeducarla sobre estos procesos. El psicólogo atiende muchos motivos de consulta, desde niños que se han visto afectados por divorcios, niños que tienen dificultad en los procesos básicos de aprendizaje, atención, memoria, percepción, esto está dificultando sus competencias lectoescriturales, también los adolescentes para tener un proyecto de vida, una orientación vocacional, entre otros. Entonces, primero quitar el estigma social. Si de pronto una persona necesita la ayuda, se siente mal a nivel emocional, apóyelo. Una persona que se sienta escuchada, usted no sabe los beneficios que va a tener eso, porque esa carga ya no va a reposar solamente sobre ella, sino que también logró transmitirle un poquito de esas necesidades emocionales a usted. No lo juzgue. Si de pronto terminó, digamos, con una persona y algo muy de los motivos de consulta que también ha llegado mucho últimamente es la ruptura sentimental. No te mueras por ese pendejo que está llorando, digamos, por esa mujer que no vale la pena. Esos son los mitos sociales y realmente si la persona está llorando es porque lo está afectando en realidad. Entonces, cohibirlos, que se liberen de esa emoción, realmente lo que estamos haciendo es agudizando su síntoma. Muy bien, bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño receso, vamos a unos comerciales y en minutos regresamos para continuar hablando sobre estos temas tan importantes del día de hoy y referentes a la salud mental.
La ocupación de camas UCI está al límite. Se están haciendo traslados a otros departamentos. No es charlando. Usa el tapabocas. Unidos. Gobernación de Antioquia. Pasamos por un pico crítico de contagios de COVID-19. No te relajes, lávate las manos. Unidos. Gobernación de Antioquia. Cuando hablas es mayor el riesgo de infectarse por partículas del COVID-19. Ten cuidado. Si viajas en transporte público, evita conversar. Unidos. Gobernación de Antioquia. Es el momento de cuidarnos y vacunarnos. La vacunación contra la COVID-19 es segura. Los adultos mayores del Centro de Bienestar del Anciano ya recibieron su segunda dosis. No hay que tener fe, que es buena. ¿Por qué? Porque al final que uno que a mí me cayó bien, que no he sentido nada, hay que tener fe que esa sirve y que ya aplicándonos la otra, de pronto va aplacando esta epidemia. Que la persona que no crea en eso está dispuesta a que mañana para mañana se enferma y si la pide y ya no se la pone. Yo ya me vacuné y tú. Municipio de Amaga a seguir cuidando de nuestras vidas y protegiéndonos contra el COVID-19. Yo me vacuno. Yo me vacuno. Yo me vacuno. En el momento de vacunarse deben asistir con las fotocopias de las cédulas. Pueden asistir en el hospital o en el parque principal. Por tu salud, yo me vacuno. Yo me vacuno. Nosotros nos vacunamos. Por tu salud y mi salud, todos nos vacunamos. Yo me vacuno. Desde la Secretaría de Salud y la Alcaldía Municipal te invitamos a vacunarte. Yo me vacuno. Yo ya me vacuné y tú. Gracias por continuar con nosotros en este espacio, aprendamos juntos sobre salud. Hoy estamos hablando de temas relacionados con la salud mental. Le agradecemos nuevamente a Daniela y a Andrés por acompañarnos en este programa. Este año volvimos a retomar este espacio que lo veníamos haciendo desde el año 2020 para hablar de todos esos temas de salud, salud física y salud mental, hábitos saludables para mejorar nuestra calidad de vida. Hoy estamos hablando entonces de estrés, ansiedad y depresión, esas enemigas que se suman a toda esta situación de pandemia que tenemos y que hay que estar muy atentos desde los más pequeños de nuestra casa hasta nuestros adultos mayores. Toda la población, digamos de alguna manera, está expuesta a que pueda padecer o sufrir alguna de estas situaciones o enfermedades. ¿Cómo se podría llamar, Andrés? Enfermedades, situaciones. Realmente a veces pueden ser enfermedades, situaciones, realmente como te digo, aparte la automedicación, mucha gente es que yo estoy enfermo y realmente es que solamente tiene rasgos de una enfermedad, entonces hay que identificar si son rasgos, si son psicopatologías o si son enfermedades mentales. Bueno, ya usted tocó algo, uno de los temas que traemos o subtemas que traemos para el día de hoy, que es la automedicación. Ya habíamos hablado de ese autodiagnóstico, que muchas veces decimos, no, es que yo estoy depresivo, estoy depresiva o tengo ansiedad, y realmente no nos hemos acompañado de un profesional de la salud que realmente nos diga
cuál es esa situación o enfermedad por la que estamos pasando. Daniela, hablemos un poquito entonces, ahorita nos mencionabas de cómo identificar esos signos o esas señales que nos pueden decir, usted necesita acompañamiento profesional. ¿Cómo entonces, digamos, prevenir esa automedicación o qué es la automedicación? Bueno, ese es un tema muy importante porque, por no decir que todos, se automedican. Entonces, ¿qué es la automedicación? Entonces, la automedicación es el consumo de medicamentos sin formulación médica, ¿cierto? Pero entonces, un ejemplo, que un dolorcito de cabeza, entonces yo me tomo un acetaminofén, eso es una automedicación. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos poner mucho cuidado porque sin el asesoramiento de un profesional, entonces no sabemos cuál es la dosis correcta o cada cuánto me la tengo que tomar, ¿cierto? Entonces, el exceso de esta automedicación puede ser entonces hasta una intoxicación. Si todos los días me tomo entonces un acetaminofén, entonces ya va generando una resistencia farmacológica y a lo último pues ya no me va a hacer absolutamente nada. También va generando dependencia, porque entonces vamos a hacer también una dependencia farmacológica, entonces sí o sí me la tengo que tomar, porque si no me la tomo entonces me voy a enfermar. Bueno, y en este sentido y en este orden de ideas, hablando desde la salud mental, hay personas que están medicadas y que toman sus medicamentos de acuerdo a alguna situación, enfermedad mental que tengan y que es necesario medicarlos. Pero, por ejemplo, yo estoy sintiendo o tengo síntomas que yo podría pensar o creer que están relacionados con la depresión, con el estrés, con la ansiedad, y mi vecina o una familiar me dice, esto me lo mandaron a mí, te puede servir a vos. No es recomendable hacer eso, porque puede que a vos te sirva, pero a mí no, o sea, todos los cuerpos son totalmente diferentes. Entonces, bueno, usted le hizo bien, pero yo no sé qué efecto positivo o negativo va a tener en mi cuerpo. Entonces, ahí vamos a lo de la intoxicación. Bueno, Andrés, profundicemos un poquito más sobre este tema. Muchas personas dicen, no, es que hay un medicamento muy bueno porque lo escucharon y me puede servir para mí, para la depresión. Yo no voy porque le tenemos miedo o sentimos de pronto que no es necesario ir a buscar ayuda profesional, pero sí nos arriesgamos muchas veces a tomar algún medicamento buscando de pronto subsanar un poquito como la situación por la que estamos pasando. Bueno, realmente la psicología trabaja por medio de psicoterapia, por medio de la palabra. Ya de pronto la parte farmacológica le pertenece como al psiquiatra. De pronto con la automedicación, ¿qué podemos hacer? O sea, invitarlo a que no lo hagan, más bien visite, digamos, un psicólogo, una persona especialista en el tema, porque si usted de pronto acude a consulta, realiza un proceso personal, va a tener una evolución clínica a favor, digamos, contrario a que si se pone a automedicarse, más adelante no va a necesitar un psicólogo, sino va a necesitar directamente un psiquiatra. Entonces ahí es donde nace como los lados, digamos, el aspecto negativo de automedicarse. O busco primero ayuda cuando aún estoy a tiempo, o me comienzo a medicar, y ya cuando necesite la ayuda de un profesional no va a ser de un psicólogo, sino de un psiquiatra. Muy bien. Andrés, muchas veces no solamente padecemos enfermedades relacionadas, pues, digamos, con lo mental, sino que tenemos también enfermedades físicas y tenemos que lidiar con esas dos situaciones. ¿Cómo agrava o perjudica eso a un paciente? Las enfermedades mentales se somatizan. ¿Cómo que se somatiza? Se llevan al cuerpo. Entonces hay enfermedades mentales que cuando, digamos, no son intervenidas, te van a generar colon irritable, e incluso lo más común es que te puede desencadenar un cáncer. Entonces ahí digamos que se genera comorbilidad las enfermedades mentales con las enfermedades biológicas. Entonces usted tiene una enfermedad mental, no la trata, no busca ayuda, entonces básicamente se va a unir a ese grupo de enfermedades que usted, digamos, está padeciendo. Bien, al inicio de este programa, Andrés, usted nos mencionaba
que las enfermedades mentales o específicamente situaciones y enfermedades como las que estamos hablando el día de hoy, la depresión, la ansiedad y el estrés, pueden ser congénitos o se pueden producir desarrollar durante cualquier etapa de nuestra vida. Bueno, cuando digamos suceden estas situaciones, ya sea porque hay unos rasgos genéticos, porque en mi familia es más fácil de identificar, porque es cierto, hay un antecedente, eso, pero cuando no lo hay, ¿qué hacer en este caso? ¿O de qué se deriva o por qué? Bueno, uno busca, digamos, el periodo de tiempo hace cuánto viene la problemática. Generalmente se comienza, digamos, a identificar factores desencadenantes de estas problemáticas. Entonces, pérdida de un familiar, pérdida de un trabajo, pérdida, digamos, o sea, se resumen pérdidas. Ahí es donde generan, digamos, se comienzan a instaurar los trastornos del estado del ánimo, que de pronto es un factor fundamental, que la persona estuvo aguantando largo periodo de tiempo y digamos que hubo un detonante que digamos que el cuerpo, porque la mente dijo, ya no soy capaz de soportarlo más. Entonces, muchas veces no son factores genéticos, aguantamos tantas situaciones a través de nuestro desarrollo personal, que va a llegar una que dice, esta sinceramente ya no soy capaz con más, ya no quiero seguir viviendo. Entonces por eso es importante poner el síntoma en la palabra. ¿Cómo que el síntoma en la palabra? Hablar de todas las dificultades que nos estén pasando para que ese cúmulo de emociones no se estén ahí, vuelvo y digo, se acumulen en el cerebro. El cerebro es una esponjita que todo lo va absorbiendo, entre los problemas, las dificultades, y ahí se van guardando si usted de pronto no busca ayuda. Muy bien, ya hablamos entonces de qué es la depresión, qué es el estrés, qué es la ansiedad. Ya hablamos también de cómo identificar esos signos o esas señales que nos indican que necesitamos pedir ayuda. Hablamos también de por qué es importante no automedicarse, por qué es necesario buscar ayuda. También hablamos de cómo identificar esas situaciones difíciles que nos pueden llevar o desencadenar una enfermedad mental. Hablemos ahorita de la prevención, Andrés. ¿Cómo prevenir, por ejemplo, en nuestros jóvenes que están ahorita tan expuestos a todas estas cosas que nos mencionaba usted al inicio? ¿Cómo prevenir y cómo enseñarles o apoyarlos para que ellos aprendan a manejar situaciones difíciles? Situaciones, por ejemplo, como la pandemia o las que nos trae la pandemia. Entonces, el llamado, digamos, más que todo que el llamado, digamos, la orientación, la psicoeducación va directamente para los padres. Hay un lema sobre los trastornos del estado del ánimo. Su origen es causado por la incapacidad de crear con lo poco que tenemos. ¿Cómo que la incapacidad de crear con lo poco que tenemos? Papás, digámosle de vez en cuando no a nuestros hijos, no a la compra del último celular, no a la compra, digamos, de los últimos dispositivos o accesorios tecnológicos que salen. Hoy en día estamos, como lo mencionaba al principio, en una etapa de consumismo. Estamos comprando cosas innecesarias, cosas que realmente uno llega a la casa y la gente se pregunta, ¿y yo para qué compré esto? ¿Para qué compré otro televisor si ya tenía 3 en la casa? Entonces, cuando nosotros estamos llenando, como lo mencionaba otra vez al principio, los vacíos emocionales con cosas físicas, realmente le estamos haciendo mucho daño a nuestros hijos. Aprendemos a decirle que no, porque cuando le decimos que no a nuestros hijos, ellos van creando estrategias emocionales, estrategias de afrontamiento para, digamos, lidiar con situaciones difíciles más adelante. Pero digamos, ¿qué estrategias va a desarrollar un hijo o una persona al que le dan todo en la vida? Entonces, se le va a morir un familiar, se va a enfrentar a una situación difícil, compleja, como lo es el COVID-19, o se va a enfrentar frente a una ruptura sentimental. Entonces, como estuvo acostumbrado a tenerlo todo en la vida, entonces no está acostumbrado a la pérdida. Entonces, perdió su pareja, perdió su profesión, entonces realmente lo único que va a tener ganas de este joven es de morirse o de quitarse la vida. Entonces, consejo para los papás, aprendamos a decirle de vez en cuando a nuestros hijos que no es posible tenerlo todo en la vida y que en la vida, como se gana, también se tiene que perder. Bueno, y ahorita en esta etapa donde los jóvenes que salieron de pronto del colegio, que están a la espera de resolver su situación, de educación superior o su situación laboral
o de dar ese otro paso a su proyecto de vida, porque uno llega hasta, digamos, uno termina el colegio y ahí uno dice, bueno, ¿y aquí qué? ¿Cierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Daniela, y ahorita con este tema de la pandemia, lo mencionaban ustedes al principio, muchas personas han decidido dejar, digamos, como ese proyecto de estudiar ahí quietico por un tiempo porque no están seguros del tema de la alternancia, no han visto las posibilidades de ingresar a una universidad o de empezar ya en el mundo laboral. ¿Qué hacer con todo este otro tiempo libre y que no se nos convierta en una carga, que no nos agobie, que no se nos convierta en una situación que nos pueda llevar a alguna de estas problemáticas que estamos hablando? No sé quién de los dos de pronto, o si ambos me quieren de pronto contar cuáles serían como esas recomendaciones. Bueno, lo que me he encontrado en consulta sobre orientación vocacional es que realmente hay dos factores que han influido mucho. Dos factores no, digamos dos visiones que llegan mucho a consulta. Es que nuestros jóvenes quieren ser youtuber o quieren ser tiktoker, no recuerdo mucho como la palabra. Entonces ese es como el proyecto de vida que tienen ellos. Entonces también es el llamado como a una concientización social. Si hoy en día la pandemia nos dejó escasos de profesionales, ¿qué va a pasar en un mañana si de pronto llega otra pandemia y nuestros jóvenes solamente están siendo youtuber o tiktoker? Y sabemos que necesitamos de todos los oficios y todos los profesionales y de todos los profesionales. Entonces la idea es como evaluar sus competencias. Muchos son buenos para los números, otros muy buenos para las competencias lectoescriturales, como que a partir de hoy instauren, digamos, otro proyecto de vida, porque cuando una persona solamente se enfoca en un proyecto de vida y no logra alcanzarlo, va a ser una persona que se va a sentir fracasado. Entonces en consulta se lleva a que no solamente planee, digamos, una profesión o quiera alcanzar un objetivo académico, que se plantee dos. Si de pronto no alcanzó a ser youtuber, su segundo proyecto de vida era ser médico. Siempre le dicen a uno, hay que tener plan A, plan B y por si acaso plan C también. Así mismo funciona. Sí, o también otra situación que se presenta mucho es, por ejemplo, que el papá le dice, bueno, entonces usted tiene que estudiar esto y usted tiene que hacer esto. Y eso es algo también que, o sea, no. Por el lado vocacional, entonces se pueden guiar por medio del psicólogo, o si les gusta algo, háganlo, porque, o sea, realmente trabajar en algo que a uno le gusta y que le apasiona, ahí es donde uno va a hacer las cosas con amor y con gusto. Muy bien, bueno, entonces ahí papás también a orientar a esos hijos, pero también a darles ese espacio para que ellos exploren todas esas posibilidades que hay ahorita y que bueno, y que también no veamos a las nuevas tecnologías como una barrera, sino como una posibilidad de aprender, de crear otras cosas. He visto también, porque también hay que buscar el lado positivo, muchos jóvenes y muchas personas que han aprendido nuevos oficios, han aprendido nuevas artes a través de videos que se encuentran en las redes sociales, a través de los videos en YouTube, han hecho cursos, han aprendido inglés, han aprendido incluso hasta tejer, algo que es tan ancestral, y a través de estos medios lo aprenden. Entonces también es verle el lado positivo y dejar explorar, para que ese tiempo libre, como lo decíamos ahora, no se nos convierta en una situación de angustia o de pensar otras cosas, sino de aprovechar y aprender. Bueno, Daniela, también esas líneas y esas rutas de atención con las que podemos contar en el hospital y en cualquier entidad de salud que nos puedan llevar si necesitamos una ayuda, digamos en este caso un acompañamiento desde el profesional psicólogo. ¿Cuáles son esas rutas? Por ejemplo, cuando ustedes reciben o atienden un paciente, esas rutas y cómo las direccionan. Bueno, en el hospital, pues si piden la citica con el psicólogo, pues se lo agendan a él. Está dando citicas miércoles y jueves estamos en consulta. Entonces, miércoles y jueves, muy bien. El que necesite pues ayuda psicológica ya sabe que en el hospital ya se está dando estas citas. Y si usted va a consultar por otras situaciones, pues también las profesionales de la salud de otras áreas lo pueden orientar a recibir este apoyo. Estamos pues dispuestos a atender cualquier tipo de situación en caso pues de que lo necesiten. Muy bien, como en este espacio hablamos de salud, pues muchas personas nos direccionan temáticas y preguntas
que si bien de pronto no están muy relacionadas con el tema que estamos trabajando el día de hoy, sí nos dan las señales de que es un tema de que debemos traer acá, y nos preguntan sobre la presión arterial, cómo se dan los valores normales y cómo se da una presión arterial media. Bueno, entonces este es un tema que nos compromete a que en un próximo programa pues hablemos de qué es la presión arterial, entonces, y estaremos invitando a profesionales de la salud, de pronto Daniela también nos pueda acompañar ahí, que nos puedan hablar de este tema para que estén atentos, les estaremos informando. Yo tengo que agradecerles mucho hoy a Andrés y a Daniela por estos temas que nos traen el día de hoy, con estas recomendaciones. Espero que a ustedes también en casa les sirva mucho lo que conversamos acá. Recuerden que ustedes nos pueden también orientar con esas preguntas y esos temas a través de la línea que aparece en pantalla, es la línea de Amaga Televisión, el 314-768-1583, es la línea que tenemos habilitada. También a través de esas redes sociales nos pueden dejar esos comentarios. Andrés y Daniela, entonces ya como recomendación final y despidámonos de nuestros televidentes. Pues como recomendación final, vuelvo y lo digo, el psicólogo no es para locos, visítenos si tienen dificultades, si tienen alguna problemática que creen que han sobrepasado sus recursos emocionales, estamos para apoyarlos, tóquenlos como última puerta antes de pensar en quitarse la vida. Realmente hoy en día tienen un buen servicio en el hospital y créanme que estamos comprometidos en lo que necesiten. Daniela. Oriéntense, escuchen y nada. Lo que necesiten, estamos pues ubicados en el área pues vieja del hospital, por donde era odontología. Entonces cualquier cosa que necesiten, alguna orientación o algo, también pues desde mi campo, entonces estaremos disponibles. Muy bien, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta mañana, en este programa que se llama Aprendamos Juntos sobre Salud, y la invitación, claro está, para que se queden con la programación de nuestro canal Amaga Televisión, el canal donde nos vemos todos.